Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes, qué gusto de verlos otra vez. Hoy entramos a nuestra última sesión. Vamos a compartir con ustedes los diferentes expositores de toda la semana para que ellos recopilen y compartan algunas de sus conclusiones e implicaciones para el campo de la psicología social y la psicología comunitaria, el trabajo que se está haciendo allá en Colombia, que es un trabajo magnífico. Y para mí ha sido una experiencia muy gratificante y muy reforzante el poder escuchar a los compañeros con su elocuencia y el gran conocimiento que han compartido durante todos estos días. El horario de hoy va a ser, vamos a seguir la secuencia de las presentaciones durante esta semana, y vamos a empezar con el profesor Nelson Molina de la Universidad del Valle, y después va a seguir por Wilson López de la Universidad Javeriana, y después Hidari Barreto de la Universidad Católica de Colombia, y al final con Jorge Palacio de la Universidad del Norte. De modo que al final yo también voy a compartir algunos de los pensamientos e ideas que tengo con respecto a las implicaciones de todo este trabajo para el trabajo y la educación de los psicólogos comunitarios allá en Colombia. De modo que empezamos pues con el doctor Nelson Molina. Bien, Fabricio, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento. Y pues es un gusto coincidir hoy en un mismo espacio con Jorge, con Wilson y con Hidari, con quienes pensamos este seminario para tener la posibilidad de interpretar y de jugar un poco con hipótesis y algunos datos para lo que estaba pasando. Yo quiero hacer una intervención quizás en continuación de lo que había presentado o presenté el lunes. De nuevo, pues agradezco mucho la posibilidad de haber tenido la oportunidad del cambio de horario, de no ayer jueves sino lunes, por asuntos justamente de gestión de pandemia en la institución donde trabajo. Yo quisiera señalar unos 4 puntos tal vez, y como les digo, tal vez en continuación con la conversación del lunes, siguiendo alguna de las preguntas, más parte de las reflexiones mismas que se presentaron. Yo quisiera mantener la idea que estamos en una situación que no es únicamente en Colombia. A mí me parecería muy desafortunado que los análisis que muchas veces hacemos cuando intentamos explicar lo que pasa, pensemos que sea porque estamos en un contexto como el colombiano, en un contexto que tiene unas características atravesadas por la violencia, atravesada por ciertas condiciones de organización social que son muy nuestras, pero creo que lo que nos está dejando finalmente esta pandemia en términos de análisis es la posibilidad de mirar algunas variables mucho más estructurantes del orden mundial, si lo queremos ver de esa manera, y esa variable estructurante yo la llamaría el neoliberalismo. Un neoliberalismo con una gradual, pero muy firme, gradual y firme, desorganización, desarticulación y debilitamiento del Estado, un Estado que tiene la posibilidad de congregar un proyecto colectivo y de generar en consecuencia unas condiciones de subjetivación del orden colectivo, donde lo compartido, donde lo solidario, donde la condición de soporte relacional conjunto es muy importante y donde lo público juega un papel fundamental. Entonces, en la medida en que las lógicas neoliberales van tomando lugar gradualmente, no es una cosa que cae como una cascada de inmediato y moja y todo lo inunda, pero va cayendo gradualmente durante muchos años y va desplazando esa condición de lo público, creo que va posicionando, pues en consecuencia, una condición de lo privado que encuentra además en la psicología y en cierta psicología, no en toda la psicología, unas condiciones muy fértiles cuando defendemos lo privado, lo singular, lo individual, sin tener en cuenta algunas consideraciones del orden relacional o colectivo. También es justo decir que en mi experiencia cada vez encuentro menos colegas que defiendan una posición como estas, pero no obstante, la literatura de la que disponemos en los espacios de formación no siempre es correspondiente ni va al mismo ritmo de las reflexiones que estamos teniendo los profesores y los investigadores. Entonces, lo primero que yo quiero llamar la atención es que esta condición
está exacerbando esas condiciones de tensión del neoliberalismo entre lo privado y lo público, donde lo público está saliendo fuertemente debilitado. Y una evidencia, y lo señalo de esa manera, una evidencia es la condición de anomia, como aquella imposibilidad de que una norma que tiene la posibilidad, el carácter y la fuerza de ser colectiva en el ámbito de la protección, en el ámbito del cuidado, no se asumiría porque no hay ese sentido de comunidad, no hay ese sentido colectivo, no hay el sentido de cohesión y probablemente no exista la comprensión del comportamiento, la acción, la conducta individual irradia otro tipo de esferas que justamente son las que van a llevar a los riesgos de infección por contagio de COVID. Yo particularmente, y sé que este es un elemento para la conversación con los colegas, a diferencia de otras ocasiones en las que me siento muy optimista, en esta ocasión, no sé si la palabra sea pesimista, pero sí escéptico. No me colocaría muy cercano de las posturas humanistas de que esto salimos fortalecidos porque tenemos las condiciones. Yo creo que las condiciones están muy fragmentadas y al pensarlo en esta lógica mundial o internacional con unos vectores de subjetivación, unos vectores de fuerza bastante fuertes que no son necesariamente los solidarios y que ya están colocados en escena, no lo sé. Me gustaría equivocarme y quizás me equivoque y ojalá me equivoque porque finalmente lo que está en juego son las condiciones de vida y de bienestar, pero eso lo sabremos a final del mes de septiembre, a final del mes de octubre, a final del mes de noviembre. Lo ideal sería, digámoslo en ese sentido, que a final de año no tengamos casos de infección o estén muy bajos o sean absolutamente residuales, marginales o azarosos. Pero finalmente lo que yo veo es que eso no va a ser de esa manera. Es decir, por esa ruptura y por la falta de autocuidado en el sentido colectivo. Aunque suene paradójico, es un autocuidado de lo colectivo. Ayer mismo, aquí en Cali, se hacía la apertura nuevamente del Parque La Alameda, en donde hay diferentes bares, discotecas, lugares de la salsa caleña tan famosa, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y las imágenes mostraban algo muy de claroscuro en el mismo escenario. Es decir, mientras hay una barrera de protección, las personas que están dentro están con su tapabocas, están, no sé si guardando las medidas de distanciamiento físico porque están bailando, pero bueno, digamos que hay una serie de medidas que pueden estar allí medianamente asumidas, pero los que están por fuera del vallado, por fuera de la valla de la policía, por decirlo de esta manera, se observan en las imágenes sin tapabocas. Entonces puede ser profundamente orgullo de la reactivación de una cultura que es muy importante, pero basta con que una persona falle y que esa persona esté infectada para que sea motivo de diseminación del virus. Y es ahí donde yo creo que estamos fallando, porque no es un problema de que la mayoría lo haga bien, es que aquí la mayoría es muy diferente al todos. Y no es un argumento del orden totalitario, es un argumento del orden colectivo de autocuidado. Entonces, yo quisiera equivocarme, como les he dicho, quisiera equivocarme en esta ocasión y de pronto en otras también lo he hecho, pero el análisis que tengo en el plano teórico me lleva a pensar que no vamos a tener ese nivel de optimismo, de que la cuestión en cifras va a disminuir y que vamos a quitar todos los medios de presión a los sistemas de salud y a los sistemas de prevención y a los sistemas educativos y que volveremos rápidamente a ciertas condiciones de normalidad. Mi hipótesis es que todo se está preparando para que sea manejable inclusive la crisis a nivel sanitario, que más o menos, pues aunque está controlada, lo claro es que de todas maneras no está claramente disminuyendo ni claramente en una tendencia al cero, diría yo. Lo que vemos en otros países justamente confirmaría la hipótesis, y eso lo dije igual el lunes, confirmaría la hipótesis que no es un asunto nacional, sino que es un tema transnacional. Los rebrotes que se están dando en Europa están muy claros, las cifras en Estados Unidos, en Brasil, las mismas que planteaba Wilson el martes, nos indican que la situación realmente no es de una bajada, sino de una estabilización probablemente en un pico muy sostenido, con una gran meseta, que aunque baja, probablemente, no es suficiente para relajar las medidas, no es suficiente. Probablemente lo que hayamos ganado en este tiempo es la posibilidad de haber asumido unas condiciones de autocuidado mejor de lo que lo hacíamos hace 6 meses. Como les digo, basta con que una persona falle, 2, 3 personas fallen en un sistema masivo de transporte, en una baranda de algún lugar, incluso en el mismo movimiento de billetes sobre superficies
Hoy en día, además del tema del distanciamiento, del tapabocas y del lavado de manos, los protocolos de reapertura en Colombia hablan de la limpieza de superficies, es decir, basta con que haya un fallo muy pequeño en esto para que el riesgo se mantenga, siga vigente. Y finalmente, pues necesitamos, voy a decirlo de una manera muy caricaturesca, en el sentido de que esto no es tan riguroso, pero necesitamos un tema muy obsesivo para que finalmente no cometamos en un momento determinado un error. Y terminaría con algo que en respuesta a una pregunta que alguien me hizo el lunes y que me quedé pensando durante la semana, y alguien preguntaba si el tema de la anomia era una forma de resistencia a esas condiciones del neoliberalismo. Mi respuesta fue que no, sigue siendo que no, pero hoy la tengo mejor pensada, en el sentido que la anomia es un indicador de una dinámica, no es una dinámica deliberada. Yo pensaría que podríamos pensar en una condición de resistencia si estamos hablando claramente, por ejemplo, de lo que señalaba de comunitarismo o incluso perspectivas del orden anarquista, porque son formas deliberadas de acción que se ponen en marcha. Entonces yo creo que la anomia no es en sí mismo, reitero lo del lunes, una manera de resistencia, sino que al contrario es una expresión de una serie de condiciones que yo le he llamado de subjetivación y que tenemos que entender mejor. Como les digo, yo estoy organizando un trabajo empírico para correr la hipótesis, pero de momento creería que es eso, es decir, confirmo mi idea el lunes y la sustento un poco mejor en cuanto que, reitero, la anomia no sería una condición planeada, deliberada, como sí lo puede ser un proyecto del orden anarquista o un proyecto del orden comunitarista. De todas maneras, y de forma irónica y paradójica, si no tuviera parte de la esperanza de que lo podemos hacer mejor, pues no estaría aquí. Yo quisiera simplemente que este ejercicio que estamos haciendo tenga el mayor impacto posible en la medida al menos de un grupo, y ese grupo rápidamente puede hacer una extensión de la idea hasta donde se llegue, sabiendo que es limitado, pero finalmente ese será un ejercicio que tiene el impacto que tiene. Entonces yo le agradezco mucho a Fabricio y a los demás colegas el espacio de compartir que tuvimos esta semana y que estamos teniendo esta misma tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Muy bien. Entonces tenemos una posición un poco pesimista, pero ahora vamos a escuchar una posición un poco más optimista del compañero Wilson López. A ver, Wilson. Bueno, muy buenas tardes a todos y de nuevo gracias, Nelson, por esta iniciativa y gracias, Fabricio, por acompañarnos, gracias a la Universidad del Norte también por posibilitar y a todo el equipo técnico que nos ha hecho esto posible y gracias a Idalí. Yo creo que un poco las dos investigaciones que nosotros hemos hecho y que ya tenemos unos datos que yo traté de mostrar, pues mi preocupación ha sido, y creo que lo he dicho en otros escenarios, ya ha estado asociado al tema de cómo este tipo de situaciones pueden generar un ataque y un incremento a las violaciones de derechos humanos. Es decir, mi enfoque ha sido evaluar cómo, por ejemplo, pueden aparecer comportamientos que al ser originados en el tema de las amenazas y el tema del miedo y estos temas puedan llegar a legitimar acciones violentas contra la población y puedan llegar a legitimar discursos no solamente confusos, como los que yo mostré en mi presentación anterior, de parte de líderes con perfil autoritario, sino que además pueden llegar a generar no solo confusión, lo cual implicaría que yo, además de añadirle que pueda haber un problema de construcción de comunidad y de compromiso con el cuidado de nosotros, de todos, con la preocupación de anomia que plantea Nelson, yo creo que hay mucha responsabilidad social, mediática y del poder en el manejo de la pandemia. Es decir, que creo que muchas de las cosas que están ocurriendo y la forma como se están manejando tiene que ver con los líderes políticos y los líderes de opinión y la forma como se maneja a veces la información. Entonces creo que la parte interesante de esta investigación, de estas dos, es que una se hizo en 17 países y la otra en 13. Yo era más pesimista, si ustedes, así como Nelson, en que, por ejemplo, se favorecieran medidas autoritarias. Pero eso para mí fue algo optimista. O sea, para mí me da optimismo pensar que en 13 países
en la investigación, evaluando el tema de autoritarismo, la gente pues no está tan dispuesta a que se violen sus derechos fundamentales a cambio de la salud. Y creo que eso es un mensaje importante para las élites en el poder, que deben pensárselo bien, me hago entender, porque pues creo que una muestra tan grande de países muestra, como dicen eso, pues algunas regularidades. Entonces, en ese sentido, creo que la reflexión, pues yo iba mi perspectiva era mostrar cómo el tema del miedo y el tema de la incertidumbre podía generar una actitud en las poblaciones, en la mayoría de la población, que terminara aceptando medidas autoritarias y es más, regulándose en forma autoritaria. No haciendo, como escribí en algún artículo de Razón Pública, una construcción social del cuidado, una responsabilidad social del cuidado. Ahora, entonces creo que en esa medida me parece que es optimista en ese sentido. Lo que creo es que sí, como dice Nelson, y que en estos días surgió sistemáticamente por parte de la audiencia, que preguntaba, bueno, ¿y los psicólogos qué? ¿Y esto qué impacto tiene? Y creo que nosotros no tenemos alternativa. O sea, no tenemos alternativa sino movernos en múltiples escenarios de comunicación para poder prevenir el máximo de muertes y el máximo de consecuencias que destruyan más el tejido social, el sentido de comunidad. Hasta ahora estamos en otra investigación en la que estamos trabajando con un grupo también grande de países sobre evaluando el tema de la solidaridad, ¿no? Pero es más cualitativo, o sea que si la solidaridad está siendo afectada o no. Y tengo que decirles que pues no, todavía no tenemos datos, pero está orientada a que incluso hacer la pregunta, incluso hacer la labor de investigación tenga una consecuencia en movilizar una acción solidaria en el sentido del cuidado. Y en el sentido del cuidado, no solamente en el cuidado de la salud pública, sino en el sentido del cuidado en términos sociales y de las consecuencias que no son buenas de que va a tener una crisis económica como la que todos los organismos internacionales avisoran. Es decir, aquí vamos a tener que manejar, como dice Nelson, no solamente un momento de normalización de la muerte en la medida en que van a seguirse manteniendo tasas altas de muertes por vía del COVID, y que seguramente vamos a tener que volver a tener momentos de cierres completos, porque no creo que el sistema de salud de Colombia no aguante como los europeos o como lo que está pasando en Estados Unidos, y creo que la vacuna, por bien que nos vaya, llegará a mitad del año entrante. Entonces, por tanto, lo que también hay que prepararnos para las consecuencias de la crisis económica y el crecimiento de la pobreza, la desigualdad. Creo que ese tema nos toca trabajar muchísimo en eso, porque eso desestructura mucho la sociedad, la rompe mucho. A mí se me ha hecho esta pregunta, que si la crisis de confianza que tenemos de país asociado al conflicto armado colombiano y a los procesos de polarización, de los que además señaló Idalí, y a los procesos como mostró ayer Jorge, de problemas de construcción de pertenencia y de sentido de comunidad, yo creo que se pueden ver empeorados. Y en ese sentido, repito, los psicólogos sociales, los psicólogos comunitarios, los psicólogos en el mundo escolar, las consejerías, los psicólogos clínicos, los psicólogos, yo creo que todos tenemos muchísimo que hacer, y creo que no es solamente un quehacer en el inmediato trabajo profesional directo, sino yo creo que nosotros tenemos que extender muchísimo de este discurso, como decía Nelson ahora, a la mayor cantidad de esferas que podamos. Es decir, el tema del cuidado tiene que ser un tema que sea absolutamente central en nuestra vida. O sea, que el cuidado de nosotros y es el cuidado del otro, pero que ese cuidado de nosotros y del otro no es solamente un tema de salud, sino que ese cuidado de nosotros y de los otros tiene que también extenderse a otras esferas que no son solamente la salud, ¿sí? Y que tiene que ver con el cuidado de los tejidos, de las sociales, de la confianza, ¿no? Que creo que nosotros tenemos mucho por hacer. Yo estoy convencido, siempre lo digo,
que afortunadamente nosotros hemos tenido una gran cantidad de gente, de psicólogos en las comunidades y de no solamente psicólogos, gente que trabaja de diferentes perspectivas, haciendo trabajos maravillosos en todos los niveles en que trabajan, y que eso ha impedido una mayor, o sea, en muchos sentidos una mayor desestructuración de muchas de las cosas debido a nuestro conflicto, y que ahora más que nunca tenemos que hacerlo. Y yo de nuevo agradezco esto porque, pues, Nelson esta semana estaba bastante pesimista, entonces, bueno, aquí nos ven 50, 200 personas, 300 personas, eso no es suficiente, seguramente necesitamos ir a los medios. Yo he tratado de estar en casi todas las cosas de medios de comunicación lanzando el mismo mensaje repetido sobre el tema del cuidado y el autocuidado. Y creo que los psicólogos tenemos mucho que hacer ahí. No podemos aislarnos, como mostraba Idali. Mire, el tema de las redes sociales, nosotros no podemos desconocer que además esta pandemia lo ha hecho mucho más fuerte y claro, que el tema de la comunicación, los medios y las redes es fundamental en que podamos extender ese mensaje de cuidado y de autocuidado, porque repito, la vida de todos está en riesgo, pero además de la vida, todas las otras cosas que están asociadas a la crisis que está generando esta pandemia. Otra cosa que saludo, y ya con esto cierro y de nuevo agradezco, es que lo que pienso es que este panel ha mostrado que sí tengamos algunas diversidades en nuestra opinión, y lo veo por algunos de los comentaristas y tal, y por las audiencias que hemos tenido. Creo que estamos muy cerca, mucho más cerca que lejos entre nosotros, y eso me parece absolutamente positivo. Creo que la psicología debe pensarse en forma de las prioridades y las urgencias que tenemos y las responsabilidades que tenemos frente a la sociedad. Cuando terminamos en este panel, cuando estábamos pensando, a veces yo decía, esto parece un panel de psicología política, pero como decía Idalí, nosotros somos actores políticos, ciudadanos políticos ante cualquier cosa, y creo que el ser ciudadano político pasa por una acción de responsabilidad nuestra, personal, pero también en relación con nuestra profesión, con el tema del cuidado, el autocuidado, y repito que debes desbordar solamente el tema de la salud, o sea, teniendo más bien el tema de la salud con una perspectiva mucho más amplia de bienestar, de calidad, pero también teniendo mucho cuidado con el tema de buscar. Ya sabemos que la confianza va a ser minada, que ha sido minada, buscar tejer y construir toda la confianza que podamos, con todo lo que podamos, Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a ver qué nos cuenta Idali Barreto. ¿Qué opinas? Bueno, Fabricio, muchas gracias. En primer lugar, antes de hacer mis comentarios al cierre de esta jornada, nuevamente reiterar como todos los agradecimientos a Nelson, a la Universidad del Norte, a todo el equipo que ha hecho posible que estemos con ustedes compartiendo estas experiencias, a ti, a Jorge y a Wilson, pues por permitir este escenario que nos permite analizar una situación que es muy importante para la vida de todos colombianos y en el mundo entero, porque todos estamos atravesando por esta misma situación. Entonces creo que nos conecta algo muy importante, y es que tenemos que aprender cómo afrontarlo, ¿no? Esa es principalmente como la lección y como el centro y el eje de todo lo que nosotros hemos procurado compartir con ustedes con esa misma misión. En cuanto a ya entrando en materia de lo que hemos venido aportando, yo quisiera señalar que como lo hemos venido trabajando en los proyectos de investigación y en las publicaciones que tenemos, el tema de las emociones y las implicaciones del lenguaje para cualquier proceso es muy importante porque pues está implícito en el ser humano. Entonces, en estos casos, nosotros lo que estamos viendo en el COVID, pues es que nosotros tenemos que pensar cuáles son nuestras posiciones, la manera como lo afrontamos, y en eso las emociones pues tienen un papel fundamental. Como lo veíamos, es además un papel histórico, un papel que nos trae desde el posacuerdo y desde la violencia que hemos vivido, teniendo en cuenta que pues en situaciones mucho más difíciles tendremos que estar en algunos momentos, lo hemos visto en los medios de comunicación,
Y pues nosotros lo que hacemos en este caso, pues es desde la psicología procurar dar las mejores herramientas para nosotros y para los otros, como lo tenemos que hacer en esta nueva realidad. Entonces, quisiera hacer énfasis especialmente en esa manera como se está comunicando esta nueva normalidad que le llaman, y allí este tema del lenguaje y la semántica que utilizamos, pues es muy importante, porque a partir de ello es que somos precisos. Entonces, cuando escuchaba las ponencias de Nelson, las de Wilson y también la de Jorge el día de ayer, pensaba en esas implicaciones del lenguaje y cómo se ve fundamentalmente el manejo de las emociones que se expresan en todas las investigaciones, como ellos las abordan desde sus distintas perspectivas. En el caso de las normas, teniendo en cuenta todas las investigaciones que mostraban eso y el modelo de la anomia, también podemos identificar que hemos tenido una cantidad de información falsa, información imprecisa, sobreexposición de información, de manera tal que en algún momento, cuando inició todo este COVID, todos estábamos completamente concentrados en saber cuáles eran las cifras. Para nosotros era importante el primer contagio, el segundo contagio, y después fue tanta la sobreexposición a esta información que creo que en algún momento tuvimos que desconectarnos emocionalmente, porque estaba afectando ya la salud psicológica de cada uno de los que estamos viviendo esta condición. Entonces, es muy importante en el proceso del establecimiento de normas la claridad, aunque se han hecho efectivamente campañas muy didácticas, cada vez mucho más cercanas a la población. Como lo podemos ver, no son solamente textos gruesos, sino que hay toda una didáctica, videos que enseñan cómo hacerlo, pero llegar a cada uno es bastante difícil. Nosotros tenemos una posibilidad muy grande, y es tener esta posibilidad de conectarnos, de interconectarnos, pero es una realidad que no tenemos en todo nuestro país. De hecho, pues las cifras del Ministerio de TIC muestran que hay lugares en los que nuestros niños no han podido volver a estudiar, en los que los adolescentes no han podido volver a conectarse a todas esas condiciones que les permiten seguir su proceso de desarrollo en su vida, en su proyecto de vida como tal. Entonces, allí nosotros tenemos que tener esa capacidad de describir cada uno de los aspectos que son más importantes, y en nuestra tarea está, con esa cantidad de información que tenemos en el día a día, pues discriminar lo más importante, tener en cuenta que en esas medidas de protección, ¿qué es lo que nos permite estar más seguros para nosotros, para nuestro entorno familiar y para los otros que están usualmente en los escenarios? Y aquí, en este proceso de normas, yo quisiera hacer un anuncio en el sentido de tengamos cuidado, ¿sí? Tengamos cuidado con nuestras emociones, tengamos en cuidado con la forma como nos regulamos con los otros, porque una parte nos corresponde a nosotros, regularnos en el proceso y en el contexto. Hemos visto, como lo han mencionado las investigaciones y las noticias, sencillamente, si nosotros miramos aquellos sucesos ocurridos, pues encontramos personas que quieren regular a los otros y los hacen de manera inapropiada. Entonces, todo este tipo de emociones, de historia que tenemos, puede facilitar la aparición de acciones violentas, y ya no de la violencia política, sino de la violencia social como en general. Entonces, el que alguien usa el tapabocas y el otro vea que no usa el tapabocas implica un proceso de regulación social, porque nosotros no podemos estar regulados todo el tiempo por un externo, tenemos que autorregularnos como sociedad. Entonces, ahí es muy importante el proceso de que tengamos las normas completamente claras. En cuanto a lo que mencionaba Wilson con el autoritarismo, también muy importante todo el tema de las emociones, como lo veíamos, y es que ese tipo de autoritarismos genera unas emociones particulares, como lo vemos en los datos que hemos encontrado en el Observatorio de Redes Sociales en Psicología. Pues básicamente encontramos que sí existe un lenguaje emocional característico de ciertas tendencias políticas, un lenguaje orientado hacia la ansiedad, hacia el miedo, que nos facilite sentir a nosotros la necesidad de seguridad, la necesidad de ir a afrontar una situación. Entonces, en este caso particular, las emociones son fundamentales en este proceso, y cómo lo vamos a llevar adelante en los días y en los meses, y pues no sabemos si años que nos esperan con el COVID-19. Finalmente, cuando escuchaba a Jorge el día de ayer, pues tiene unas variables que nos permiten ver cómo todo el componente emocional también llega a construir ese sentido de comunidad. Es una variable muy interesante que escuché, que se llamaba conexión de
conexión emocional, y es esa capacidad de identificar con los otros en un lazo compartido. Y en esa capacidad, en ese sentido de comunidad, y esos lazos que se establecen, pues lo que nosotros vemos es que cada vez nos vamos distanciando más de estos lazos. Este distanciamiento que no, comparto con Nelson su introducción, que no es un distanciamiento social, sino un distanciamiento físico, ha generado, sí, de todas maneras, un distanciamiento emocional de las responsabilidades que esta situación implica para todos nosotros. Y aquí considero que el papel de nosotros como psicólogos es fundamental en el afrontamiento de esta crisis que estamos viviendo, incluso una nueva era que va a suponer unas nuevas prácticas para todos. Y en ese proceso yo quisiera recordar una recomendación también de los comentarios que nos hacían el día de la presentación, y es apelar a esas emociones positivas. Y una de las emociones positivas que principalmente permite hacer ese proceso de despolarización, ese proceso de despolitización, pues es la empatía. La empatía, como lo conocemos coloquialmente, es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, es de lograr identificar esa inteligencia emocional que identifica cómo el otro se siente en ciertas circunstancias. Y son básicamente esas capacidades las que nos van a permitir lograr afrontar con mayor facilidad esta situación que estamos enfrentando. La empatía, de hecho, es una de las emociones fundamentales para el desarrollo de comportamientos prosociales. Entonces, en ese orden de ideas, el comportamiento prosocial, pues es una a las que tenemos que apuntar. Es esa capacidad de lograr que el otro lo haga. Entonces, un llamado a todos nosotros para que cuando estemos comunicando esas normas, esos sentimientos, esas noticias en redes sociales digitales o en cualquier medio de comunicación o en nuestras propias conversaciones con nuestra familia, tengamos en cuenta que nuestras palabras tienen implicaciones, nuestras emociones expresadas tienen implicaciones, y esas implicaciones facilitan la manera como lo superamos. No es lo mismo superar las situaciones con asertividad como lo podemos hacer en las instrucciones, en las normas, hacerlo pues a través de medios más violentos, que definitivamente no van a contribuir en que como sociedad colombiana podamos seguir adelante y algún día lograr esa meta que tenemos todos y que cada uno expresa tanto en sus discursos como en su día a día, de querer y anhelar la paz. Y aquí un mensaje despolarizador, y es que lo encontramos en todos los grupos. Todos dicen queremos la paz, los de izquierda, los de derecha, los de centro. ¿Cuál es el asunto? La gestionan de manera diferente. Y cuando vemos los datos como los gestionan de manera diferente, básicamente encontramos en las palabras que esas diferencias pues no están orientadas hacia la paz, están orientadas hacia generar mayor confrontación. Entonces, la coherencia entre lo que queremos y lo que decimos debe ser fundamental para que alcancemos esa meta. Y con mayor tranquilidad y con todo ese espacio que nos puede dar el poder ver la posición positiva, la posición negativa, pues seguramente vamos a poder gestionar también mejor esta salida a, diría yo, una nueva realidad, no una nueva normalidad, porque normalidad no vamos a tener, es una realidad distinta que tenemos que afrontar entre todos. Gracias, Fabricio. Muy bien, muchas gracias, Idalí. Bueno, y ahora terminamos con las palabras de Jorge. Bienvenido, Jorge. Gracias, Fabricio y Dalí. Un saludo igual para Wilson y para Nelson. Son comentarios que realmente nos permiten reflexionar sobre la situación que estamos viviendo. Y en este caso, retomando nuevamente la forma en la cual llego al concepto de sentido de comunidad, podemos, digamos, verlo que entendiéndolo como identificar cómo se ha cambiado, cómo ha evolucionado esa variable en Barranquilla, y cómo esos datos en un momento dado se pueden extrapolar a otras regiones de Colombia. En ese primer momento, con el estudio de sentido de comunidad, identificamos unos valores que en un primer momento, digamos en el 2016, no teníamos un punto de comparación, si eran altos, medios o bajos. Sabíamos que por puntuación eran digamos, medios, un sentido de comunidad relativamente estable con otras puntuaciones que se dan en otros lugares del mundo. Pero el proceso es mucho más interesante cuando vemos digamos, la mirada temporal,
al identificar en el 2019 y luego en el 2020 cómo esas puntuaciones bajan de manera mucho más apresurada o precipitada de lo que esperábamos. Y en últimas, lo que nos están mostrando es que esa percepción de similitud que debemos tener en una comunidad y pensando en un barrio se va perdiendo. Cada vez nos vemos más distantes, más disímiles entre nosotros, más diferentes. No sentimos esa interdependencia con nuestros compañeros de comunidad, de barrio, de espacio de vida. Sentimos también que ese hecho de pertenecer a una comunidad es supremamente ambiguo, no es estable, no tenemos confianza en los demás, ¿cierto? Y allí asociamos con ese proceso, digamos, de confianza en el otro, que lo vamos perdiendo. Algo que se ha incrementado con la desconfianza de saludar a los otros y lavarnos las manos o verlos a la distancia. No hay duda que esa falta de contacto también va a incrementar esa circunstancia de alejarnos también. Físicamente nos alejamos, psicológica y emocionalmente también se da una reacción, digamos, de reflejo que también hace que nos alejemos emocionalmente de ellos. ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo hacemos para tratar digamos, de contrastar o contrarrestar más bien esas relaciones que se están construyendo? Si a eso le agregamos lo que nos dice Wilson de la circunstancia económica que se agrava y que se espera que sea más difícil a futuro, generará más presión en la sociedad y conllevará, como lo indica también Nelson, a una mirada un poco más negativa sobre lo que nos espera y los problemas, digamos, que se nos vienen. En un momento en donde nuestra distancia se debe mantener aún alejada por las características mismas de la situación de pandemia. En este proceso, digamos que desde la variable de sentido de comunidad, que es lo que me ha interesado, y también de una mirada local en Barranquilla, podemos entender la necesidad de continuar haciendo estudios longitudinales y más focalizados. Esta necesidad, digamos, de entender esta variable y su dinámica en espacios mucho más puntuales, con grupos y organizaciones que puedan ser más identificables. Porque en últimas, lo que creo que debemos también empezar a concretar de una manera mucho más fuerte es cómo vamos a proponer, digamos, o qué vamos a proponer como acción, como intervención. No sé si me adelanto un poco tal vez a la misma dinámica del conversatorio, pero lo que vemos, por ejemplo, es que para trabajar o para actuar sobre el sentido de comunidad, debemos actuar sobre el bienestar, debemos actuar sobre la satisfacción con la vida, debemos actuar sobre variables que ya entendemos, ya sabemos, ya conocemos, que tienen un efecto amplio sobre la forma en la cual llevamos nuestras relaciones y construimos nuestras sociedades sobre la base de la confianza. Pero en particular lo que nos muestra el componente, digamos, de sentido de comunidad es que el hecho de tener experiencias compartidas que sean positivas nos permite construir mejor esas relaciones y sobre todo en grupos pequeños. Entonces, que de allí saltamos o pasamos a cómo identificamos las características de intervenciones que en comunidades como la de Barranquilla pueda pensarse en intervenciones con grupos mucho más limitados que de barrio. Probablemente el concepto de barrio es una mirada muy amplia para poder trabajar esos procesos de construcción compartida de experiencias con consecuencias positivas o con consecuencias que nos permitan reforzar la confianza en los otros. Entonces, es, digamos, ese punto, digamos, tal vez más bien optimista que quisiera proponer, es cómo podemos llevar a cabo desde la intervención ese tipo de estrategias constructivas en ese proceso, digamos, de generar confianza en grupos pequeños y que eso pueda permitir ir ampliando, ir construyendo confianzas en escalas un poco más grandes y que logremos detener un poco, si hemos visto esa caída, digamos, de ese sentimiento de comunidad que hemos observado. Esperamos, de todas formas, que si esta experiencia compartida
que es tan fuerte de lo que es compartir como sociedad un momento de la historia particular, de vivir una pandemia juntos. Esperemos pueda ser, digamos, un punto de unión o que nos permita unirnos. Pero aquí viene, digamos, la cuestión es, hasta ahora, ¿cómo lo vemos? ¿Sentimos que esta experiencia nos está uniendo o sentimos que más bien nos está alejando? ¿Cómo lo sentimos cada uno de nosotros? ¿Cómo lo estamos viviendo? Yo aspiro a identificar a ver qué tipo de resultado y consecuencia en el transcurso del próximo mes podemos encontrar sobre esos datos de los cambios sujeto a sujeto en la intervención, en la investigación que estamos llevando a cabo en este momento. Vamos a ver. ¿Okay? En todo caso, confío en que las cosas podremos salir adelante como sociedad y construir realmente mejor esa confianza entre todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Oye, y cae directamente a donde yo quería ir, exactamente, porque yo quería hablar de cómo podemos amplificar, diseminar, propagar, aumentar ese sentido comunitario, ese sentido de comunidad que tú analizaste que ha venido disminuyendo desde el estudio del 16, el 19 y el 20, y eso que hiciste el estudio antes de que empezara la pandemia. Me imagino que hoy en día aún está aún peor. Y lo que quiero proponerles o sugerir es una serie de estrategias que se pueden considerar tanto a nivel individual, porque nosotros como individuos somos agentes de cambio. ¿Sí? Porque uno puede decir, oh, que haga el cambio otro, pero, ok, ¿pero quién? Entonces, espero que algunos de los puntos que les voy a traer, ustedes lo piensen a ver si ustedes pueden empezar a hacer algo en su propia comunidad, en su propio edificio, en su propio condominio, para ver si pueden empezar a contribuir con esto. Primero quiero empezar mencionando que es importante que como psicólogos comunitarios y en los programas de psicología social y comunitaria, se enfatice el desarrollo de estrategias de intervención. ¿Por qué? Porque esta evidencia, esta tragedia, pone evidencia clara para todos nosotros el sufrimiento, la necesidad, el aislamiento de las comunidades y de la gente. No me imagino, sobre todo para las personas que viven solas, qué tan difícil será vivir solo. Completamente solo bajo estas condiciones de restricciones y que no se puede salir y que no se puede, ¿no? Claro, la gente está usando los medios de comunicación y todo para hablar con sus amigos y todo, pero no es lo mismo, porque no hay contacto físico. Entonces, desde el punto de vista de intervenciones, yo creo que en los programas pensemos más en cómo podemos ayudar a los estudiantes y a los colegas a movilizarse más directamente para generar estrategias que puedan ayudar a aumentar ese sentido de comunidad que está tan amenazado. Pues una forma es promover la comunicación en los edificios, en los conjuntos o en las cuadras. Que la gente conozca el nombre del vecino, que la gente se salude en el elevador, que la gente se reúna. Por ejemplo, en muchos edificios hay grupos de líderes. ¿Se promueven actividades? ¿Se pueden promover? Pero claro, ahorita en la crisis sí es dificultad, pero esto lo podemos pensar para el futuro. Tener, por ejemplo, cenas en donde la gente puede llegar y trae algo de comer y para compartir. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, existe una actividad que es las reuniones de cuadra. Una vez en el verano, los vecinos nos reunimos, traemos un plato para compartir y todo el mundo sabe y se saluda y se conoce y usted quién es y ta. Y es muy, muy sabroso porque es una forma de conocerse. Eso es fácil de hacer. Lo mismo en un edificio. Se puede organizar una cena y que venga la gente y la gente se conoce. Eso es fácil. Estaba pensando la importancia de desarrollar campañas de cuidado solidario, especialmente con poblaciones vulnerables. ¿Qué significa eso? Identificar en la cuadra, y me parece bien no hablar del barrio porque el barrio es muy grande, la cuadra, el edificio, el conjunto residencial. ¿Quiénes son personas vulnerables?
Pueden ser personas con discapacidad, pueden ser ancianos que viven solos, etc. Y buscar cuáles son necesidades que los vecinos puedan ayudar. El psicólogo comunitario puede facilitar eso. El psicólogo comunitario puede facilitar con las juntas de acción comunal que se introduzcan pautas o criterios para ese tipo de actividades. Nosotros podemos facilitar eso en nuestros propios edificios, en nuestros propios conjuntos. Ustedes lo pueden hacer también. Todos lo podemos hacer. Entonces, pensar en cuidado solidario. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que aprender a querer a la gente y demostrar afecto. Que ellos que los estimamos, porque eso genera reciprocidad. Y nosotros necesitamos reciprocidad. Y la única forma como logramos que nos quieran es queriendo. Primero que hay que querer a los vecinos, hay que conocer a los vecinos. Hay que hablar con los vecinos, contar historias con los vecinos. Otra cosa que me parece muy importante que tiene que ver con el trabajo tanto a nivel institucional como a nivel comunitario es el desarrollo de conciencia crítica, que fue algo que tanto Nelson como Wilson también y Dalit, pues todos trajeron a relucir, muy importante. Se necesita aumentar el nivel de conciencia crítica de la población, de los estudiantes en los programas. ¿Por qué? Porque la gente necesita ser receptora y crítica de lo que está llegando, la información. Estamos siendo manipulados. Hace poco leí un libro fascinante sobre cómo toda la información que ellos tienen, las grandes multinacionales tienen todo lo que nosotros hacemos porque tienen y están escuchando y grabando todo lo que decimos y lo que hacemos en nuestros teléfonos. Todo. Y eso lo usan para manipular y vendernos cosas. Y bueno, eso es. Todas las veces que usted habla en Facebook, en Twitter, en todo lo tienen documentado. Todo. ¿Y qué pasa? Que entonces lo están manipulando para vendernos cosas que no necesitamos. Y eso es lo de menos. Ahora, ¿qué tal el mensaje de resentimiento y odio que tanto Nelson como Wilson estaban comentando? Esa mala desinformación, etc. La gente, todos necesitamos desarrollar conciencia crítica. Eso es crítico. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo un buen trabajo en los programas de educación? ¿Estamos entrenando a los niños y jóvenes para que ellos desarrollen esa conciencia crítica? Porque ahí es donde tenemos que empezar. ¿Estamos facilitando grupos de discusión en donde la gente se pueda sentar y debatir y tener desacuerdos sin agredir, pero racionalmente entender por qué tenemos desacuerdos? ¿Estamos facilitando a que los estudiantes en los programas universitarios desarrollen y optimicen ese conocimiento crítico y lo apliquen a su propia experiencia de aprendizaje y servicio? Eso me parece muy importante. Y hay que preguntarse, ¿hay que hacer cambios curriculares? Tanto en los colegios como en las universidades. ¿Estamos incluyendo todas esas dimensiones en lo que estamos haciendo? Esa es una pregunta. A mí me llamó mucho la atención modelos que he conocido aquí de cooperativas de ayuda mutua. Como psicólogos comunitarios tenemos muchas opciones de desarrollar este tipo de actividades que era lo que Jorge decía a pequeño nivel. Y son proyectos en donde grupos de vecinos o de personas que se relacionan o que se pueden relacionar de pronto por el acceso y la familiaridad física, porque viven cerca, para ayudarse mutuamente. Yo, por ejemplo, conocí un grupo de mujeres que tenían bebés y crearon una cooperativa de cuidado de bebés. Y la cosa era, si usted quiere salir una noche a ver una película con el marido y tiene el bebé, pues llama a un miembro del comité y viene esa persona con su niño o niña y cuida a su niño o niña, o usted lo lleva para la casa de la otra persona. ¿Y qué representaba eso? Nosotros aquí tenemos que pagar mínimo $20 la hora si queremos ir afuera y dejarle los niños a alguien. Entonces, imagínense el ahorro.
de la gente que estaba eso, simplemente porque ellos también tenían niños y tenían la misma necesidad. Cooperativas. Hay oportunidades para crear ese tipo de cooperativas en la comunidad para cuidar ancianos o para compartir comida. Ahora que la gente está pasando hambre, se han creado comités populares o comedores populares o de cuadra. La gente lo puede hacer. Porque si uno tiene un poquito y el otro tiene otro poquito y juntan los poquitos, pues al menos hay diversidad en los poquitos y todos comen. Entonces, hay ideas que se pueden generar para estimular un poco más ese tipo de colaboración. Una cosa que se puede preguntar es, algunos tienen carro, otros no. Se pueden crear grupos en donde el dueño del carro, el que tiene el carro, puede llevar a otras personas y así se conocen y hablan y se cuentan historias. Entiendo que mucho de esto no se puede implementar sino hasta después de que pasemos esta crisis, pero es que esta crisis nos está poniendo en evidencia la necesidad de mirar al futuro y cómo lo vamos a transformar, porque o si no, perdemos la opción, porque cada vez que algo malo pasa, es una opción para cambiar. Y yo creo que el mensaje que nos está dando esto es que tenemos que buscar cambio, que tenemos que generar más intervenciones para cambiar y para unir a la gente, sí, desde grupos pequeños, sí, porque así empieza. Pero eso crea un gran impacto. Otra cosa que me parece fascinante y una gran oportunidad es generar pequeños grupos de juego, por ejemplo. Grupos para niños para que jueguen, grupos para jóvenes para que jueguen. En los barrios eso se da mucho. No sé si ahorita eso se ha afectado, me imagino que sí, por la crisis. Pero, ¿qué más podemos hacer en términos de generar ese tipo de cosas? Yo me acuerdo hace muchos años, estuve allá en Barranquilla y me gustó, me fascinó ver a la gente, los viejitos jugando ajedrez o damas chinas, algo así estaban jugando. Y la gente fascinada, y claro, ellos hablan ahí, se gastan toda la tarde o toda la noche compartiendo. Porque la pregunta fundamental ahí es crear ese sentido de amistad, de colaboración, de solidaridad entre unos y otros. Entonces, me parece importante que tratemos de buscar oportunidades en nuestras propias vidas, porque el cambio tiene que pensar aquí mismo. Quiero que se pregunten, ¿qué puedo hacer yo para promover algo dentro del espacio que me rodea, para aumentar ese sentido de comunidad, para yo mismo aumentar mi sentido de comunidad con respecto al espacio que yo ocupo? Con esa preocupación, los dejo. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora nos vamos a reunir todos. ¿Qué hacemos en este momento? Tenemos varias preguntas, pero ¿tienen algún comentario con respecto a lo que dije? Mire, pues a mí, no sé si empiezo. Sí, cualquiera. Adelante. Me encanta se nota que Fabricio tenía ganas de hablar y creo que el cierre ha sido muy, muy agradable, Fabricio. Yo sí creo que sí tenemos que preguntarnos no solamente por el corto plazo, como tú dices, de qué vamos a hacer con cómo manejar lo que viene en el corto plazo, en el mediano plazo, sino qué vamos a hacer para manejar el mediano y largo plazo, ¿sí? Porque creo que todos aquí coincidimos en que van a haber muchos problemas y que vamos a tener que hacer muchas labores de tejido. Y creo que esos temas de construir comunidad, como decía Jorge, y de trabajarlo, es un tema que es muy relevante. Entonces, yo creo que es muy, muy positivo, en serio, terminar, o sea, me gustó mucho terminar en ese esfuerzo de decir, bueno,
Listo, entendemos las variables sociales, económicas, entendemos esto y que además son necesarias explicitarlas. Yo sí creo que como dice, o sea, que eso lo ha dicho Nelson y creo que hay que volverlo más público y hay que poner en el escenario de la opinión y de la formación de los psicólogos, como tú insistes, estos problemas. Es decir, no podemos seguir permitiendo que el conocimiento psicológico pareciera apartado de la sociedad en ocasiones, sino que nos toca ser muy insistentes en esto, ser muy insistentes. Entonces, creo que, yo lo decía porque creo que ha habido una serie de preguntas sistemáticas que se han hecho sobre, bueno, y los psicólogos, ¿cómo podemos hacer? Y uno piensa pues desde sus lugares, ¿no? Creo que de sus lugares toca pensar qué hacer en todos los niveles. Y así, desde lo micro, como tú dices, en las relaciones, como decía Idalí, en la familia, desde ahí el barrio, hasta el tema con los estudiantes, hasta las relaciones con nuestros compañeros profesores, hasta nuestras relaciones con los medios de comunicación y con el poder. Yo creo que nos toca actuar en muchos niveles y que tenemos mucho trabajo. Yo creo, Fabricio, con lo que tú nos dices sobre las estrategias que tenemos para el afrontamiento, que la educación es un pilar fundamental. Como bien lo planteas, esta nueva era de COVID va a implicar que nosotros tengamos que hacer un rediseño en todos los niveles de formación. Lo vemos en nuestra cotidianidad, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con las noticias que están cada día, y allí tenemos que aprender nuevas prácticas entre todos. Y pues eso va a ser un reto fundamental. Vemos cómo en otras sociedades no ha funcionado y por eso han tenido rebrotes. Pero también yo comparto la visión positiva de que lo podemos lograr, porque nosotros somos una sociedad, según dicen algunos estudios, de las más felices del mundo, y creo que esa felicidad puede estar orientada hacia el amor al otro. Y si nosotros tenemos ese amor al otro, pues vamos a poder querer cuidarlo, vamos a poder querer entender, porque si alguien me dice, oye, mejor haz esto, haz lo otro, hazlo, porque nos estamos cuidando entre todos. Entonces ese sentido de comunidad que tú muy bien expresas y todos lo expresan, creo que es fundamental, y creo que para el otro año, de hecho, todas las universidades vamos a tener que estar con los nuevos diseños de protocolos, afrontando los miedos, ¿no? Y con toda la ansiedad y la emoción que ello implica, porque pues tenemos visiones encontradas, las sensaciones encontradas más bien de queremos salir, queremos retornar, pero queremos proteger, ¿sí? Entonces, esas emociones que son encontradas hacen un poco más difícil la implementación de nuevas prácticas que tenemos que asumir entre todos, pero si nos apoyamos como comunidad, si construimos entre todos estas nuevas formas de cuidarnos, pues creo que hay posibilidades, o sea, siempre hay esperanza. Muchas gracias. Nelson, ¿qué opinas? A mí me gusta la idea del cuidado solidario, como lo propones. Es decir, creo que justamente eso es lo que a mí me gustaría que sucediera en clave optimista. Pero cuando lo escucho, y como también escuchando aquí a los amigos y a los colegas, el tema es, y lo digo en el plano personal, uno lo propone, lo implementa en los planos cortos, pero es tremendamente frustrante cuando te abres un poquitico ese escenario y te encuentras con lo contrario, y es ahí donde a mí particularmente me surgen las reflexiones que he compartido. Es decir, a mí me encanta la idea del cuidado solidario, me parece que es lo que hemos y estamos haciendo muchos, y lo que me toca adelante de la situación y el cuestionamiento es que ese cuidado solidario se puede romper por un hilo muy débil de alguien que no lo entienda. Y eso es lo que particularmente más me inquieta y más me interpela. Y es donde veo que es necesario un sentido de lo colectivo, un sentido del otro, la superación de un sentido del presentismo, de lo inmediato. Y cuando te escuchaba como, al comienzo de la intervención, que hablabas de la importancia de los grandes logros colectivos, pues yo creo que eventualmente es importante que incluso acudamos a los jugadores de la Selección Colombia, la gente que tiene esa posibilidad de salir en un grandes sentidos de identidad a decir las cosas. Yo creo que muchas veces hemos menospreciado el fútbol porque es el opio del pueblo,
pero es que resulta que el fútbol es algo de lo que nos da una identidad positiva de cohesión. Es que bacano que pueda salir James con todo lo que signifique James, un tipo como Falcao, un tipo como Egan Bernal que hoy en día están corriendo, la Urrutia, todos nuestros deportistas que en un momento determinado tienen la capacidad de exacerbar esos nacionalismos, podrían exacerbar esa solidaridad y ese cuidado solidario. Entonces, yo comparto completamente la idea. Lo que pasa es que a lo que me he visto abocado en este tiempo es que cuando uno lo lleva convencido, se rompe por el hilo más frágil, y es lo que me ha llevado a la reflexión que propongo. Pero yo sí creo que tenemos que apelar a figuras que tienen esa capacidad de aglutinamiento colectivo, fuertes emocionalidades, en cosas que son positivas, como el logro deportivo en un momento determinado, los cantantes, gente que salga y que tenga esa posibilidad de a partir de un logro colectivo generar esa solidaridad en el cuidado, que es lo que viene hoy en día. Entonces, comparto la idea, pero sigo con la preocupación porque el hilo del cuidado solidario se rompe por donde uno menos quiera. Es decir, y uno lo piensa particularmente, creo que lo decía y Dalí también ahora, uno lo hace con todos sus seres queridos. De pronto nos hemos reencontrado más con familia, con amigos, con muchas cosas, pero ese hilo se rompe por donde uno menos se imagina, y es justamente lo que me interpela en esta reflexión, como en ese claroscuro, en ese agridulce. Entonces, yo rescataría de todo lo que señalas el asunto del cuidado solidario, que me parece, además de estratégica y metodológicamente viable, una propuesta estéticamente muy bella. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que Jorge, ¿qué opinas? Las estrategias, las orientaciones que tú nos has dado, vemos, digamos, cómo funcionan, que en principio funcionan bien, que permiten crear cohesión, crear unión, crear solidaridad. Y también es cierto lo que nos indica Nelson. Cualquier punto, digamos, de quiebre que genere o que se genera a través de la violencia lleva al traste a estas comunidades o a estos grupos que se están construyendo, que se están uniendo. Eso nos implica, digamos, o nos lleva a la necesidad de pensar en estrategias que puedan estar más articuladas a proyectos de ciudad. Es decir, poder llevar a cabo este tipo de intervenciones conectándonos con los dirigentes de ciudad como tal, que sea un proyecto, una política que pueda fortalecer que esos momentos de flaqueza o de desorganización que se van a generar, tratemos como de sobrellevarlos o poder soportar esos embates a esa dinámica organizativa. Entonces creo que la conexión, digamos, con lo que es la política de ciudad es necesaria, indudablemente, digamos, imponente para que un proyecto de esta naturaleza lo podamos sacar adelante. ¿Cómo nos podemos entonces conectar con estos decididores de política pública? ¿Cómo nos podemos conectar mejor con algo que sea, digamos, más allá de los partidos políticos y que se constituya como una política de país? Es una situación que en las circunstancias en las cuales estamos, tan divididos, se ve cada vez más lejana, cada vez más lejos, una división que por lo pronto no tiene, digamos, una solución, y eso es preocupante en un momento en donde más que nunca necesitamos estar unidos. Entonces, allí volvemos un poco a lo negativo, ¿verdad? Lo pesimista. Sin embargo, creo que debemos empezar, por lo menos, con acciones a nivel de ciudad, y si logramos conectarnos con las alcaldías, con los alcaldes de cada una de estas regiones, probablemente podamos tener algún tipo de impacto que se va generando y digamos que se va haciendo eco a nivel de los departamentos, de las regiones y del país. Y también tratar de llamar la atención que estas intervenciones que en un momento dado pueden pensarse que son muy urbanas, debemos también entenderlas en un contexto rural que también ha sido bastante golpeado por la desconfianza, por la violencia. ¿Cómo vamos, imaginémonos cómo poder recuperar esa confianza cuando hoy sabemos que la violencia está regresando, o bueno, está bien, podemos pensar que nunca se ha ido,
pero hoy la vemos cada vez más cercana y también más preocupante. Y eso va en contra de lo que estamos tratando de proponer tratando de hacer. Pero frente a esa violencia necesitamos más unión, más cohesión, más confianza, más apoyo. Y si no estamos unidos, o por lo menos no empezamos a tratar de unirnos, vamos a estar más desarmados frente a esa circunstancia. Y el miedo nos va a volver a ganar y nos va a volver, digamos, a generar ese aislamiento donde cada uno trata de protegerse por sí solo, por sí mismo, creando más murallas, más rejas, más barrotes, más cámaras de seguridad por su propia cuenta. Entonces, no hay duda que tenemos que actuar, pero necesitamos hacerlo también acompañados de unas políticas sociales consecuentes. Muchas gracias, Jorge. El único punto que yo quiero enfatizar es que a veces cuando ponemos la meta aquí muy arriba, entonces dijimos que lo haga otro porque yo no voy a hablar con el gobernador o no tengo acceso al alcalde. Yo quiero enfatizar que todos somos agentes de cambio y podemos cambiar algo en nuestro edificio, en nuestra cuadra o en el espacio en donde vivimos y hacer más comunidad, empezando ahí, porque ahí es donde se puede empezar. No decir que no se puede tratar de comunicarse con el alcalde, por supuesto, pero todos somos agentes de cambio y el cambio puede empezar aquí, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros espacios, con nuestros vecinos. Y es una forma de, en mi opinión, es una forma de movilizarnos directamente a promover lo que queremos, que es construir comunidad. Quería mencionar que Katia Herrera hizo una pregunta. ¿Qué estrategias podemos trabajar para seguir fortaleciendo el aprendizaje autónomo con nuestros niños y jóvenes? ¿Quién quiere responderla? Wilson, que está que habla. Yo creo que como dice Fabricio, y como yo mencioné, la agenda de trabajo de los psicólogos en el ámbito educativo, yo creo que va a ser muy relevante. Yo creo que es decir, en el mediano y el largo plazo va a ser absolutamente necesaria. Y creo que sí necesitamos fortalecer, como decía Fabricio, más escenarios, en todos los escenarios en que se mueven los diferentes tipos de psicólogos. Yo lo decía en mi presentación, creo que el psicólogo está en el mundo organizacional, en el mundo del trabajo, de la psicología del trabajo, el psicólogo que está en el mundo de la educación, el psicólogo que está en el mundo de lo jurídico. Creo que el llamado, esto es una combinación de llamados, ¿no? Es que en donde estemos nos toca ver cómo generamos ese cuidado solidario del que habla Fabricio. Lo que creo es, o sea, yo no soy un psicólogo que trabaje en el ámbito educativo, ¿no? ¿Entender? Pero sí creo que en todos los escenarios es posible que si nosotros entendemos, como decía Idalí, que procesos como la empatía, la construcción de confianza, la construcción de ese sentido relacional del que habla Nelson, si nosotros sistemáticamente entendemos que eso es parte de nuestro quehacer cotidiano en todos los escenarios en que trabajemos, ese es el camino. ¿Me hago entender? Ese es el camino. Creo que la gente que está en psicología educativa sabe mucho más de cómo construir ese sentido de autonomía de pregunta que tú haces, pero creo que el tema aquí va a ser transversal, insisto, o sea, en todos los niveles, en todas las formas. No creo que podamos darnos el lujo de decir esto sí, esto no, ¿no? Y eso tiene un alto costo de exigencia para la psicología como profesión en el sentido de investigación e intervención. Creo que en todos los sentidos, así como yo decía, miren, el fortalecimiento gremial nos toca hacer mucho en el sentido de la investigación, de la formación, eso que planteaba Fabricio, la pregunta de, ¿vamos a tener que hacer cambios curriculares? Es altamente probable que vamos a tener que enfatizar más, porque las universidades han generado una gran cantidad de líneas de trabajo en temas de psicología de atención a emergencias y desastres, por ejemplo, en líneas de trabajo de psicología social, política, comunitaria, cada vez hay más en línea de trabajo de psicología del conflicto, pero
seguramente esto va a exigir temas transversales que no tienen que ver con una cosa curricular solamente, sino con un comportamiento permanente de todos nosotros en los escenarios, en todos los escenarios en que estemos. Muy cierto. Sí, muchas gracias, Wilson. Mira, aquí hay una pregunta para el profesor Nelson Molina. Profesor Molina, no hay sentido colectivo. ¿Qué debería de estar pasando en el orden relacional o colectivo para que cambie su apreciación de oscuridad de nuestra realidad social frente al COVID? Pero la pregunta creo que es muy clara, Alexander. Gracias. Y es, yo creo que lo que el COVID nos pone de presente es un indicador, un síntoma de lo que somos como sociedad y la posibilidad de enfrentar parte del asunto. Entonces podemos verlo a dos niveles, considero yo. Un primer nivel, ese nivel estructural y estructurante que está atravesando todos los lugares del mundo en este momento. Pero un segundo nivel que creo que es muy importante para nosotros y que se pone en evidencia con algunos elementos actuales es las condiciones mismas relacionales en el país. Es decir, un país que tiene una larga historia de violencia y que cuando estábamos levantando la cabeza, aprendiendo a vivir unas condiciones relacionales más centradas en la palabra, más centradas en la posibilidad de la concertación, en aprender de verdad el diálogo, porque el diálogo no es simplemente hablar para imponer una perspectiva, y creo que ahí tenemos una larga tradición autoritaria también por desarticular, y en eso Wilson creo que también nos podría aportar mucho. Mientras eso no lo logremos salir, yo diría, de esa cultura del atajo que nos ha traído a nosotros la violencia, y la entendemos de muchas maneras, incluso en el lenguaje cotidiano, cuando hablamos usted no sabe quién soy yo, la posibilidad del soborno en un momento determinado, de la trampa. Es decir, mientras ese tipo de cosas no las tengamos un poco colocadas al lado y al margen y tengan menos valor, la posibilidad del sentido de lo colectivo va a estar bastante mermada de aparecer, porque siempre vamos a estar, como lo vemos en muchos lugares, desarrollando estrategias mucho más instrumentales para el ámbito egoísta, el ámbito corto, que para un ámbito mucho más grande y mucho más amplio. Veo también aquí una pregunta de Blanca Patricia en términos de la desconexión moral de Bandura, y me la estoy pensando porque no quiero ser ligero en la respuesta, pero creo que tiene que ver con esto. En esa respuesta voy a quedar en deuda, sin lugar a dudas, pero creo que el problema es que nosotros en la anomia es que la norma no ha existido en relación con lo colectivo, a diferencia de hacerle frente a una norma para reaccionar. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que nosotros en Colombia debemos tener un trabajo en lo colectivo mucho más grande, mucho más respetuoso del otro. Y yo escucho lo que nos propone Fabricio, y ese es un reto enorme en un escenario como el colombiano. Y creo que no tiene que ver muchas veces con las condiciones económicas de un país o con las condiciones educativas estructurales, porque definitivamente podríamos compararnos con otros países que tienen indicadores peores que nosotros en esos ámbitos, en esas variables, y el comportamiento social y colectivo no tienen los mismos indicadores de nosotros en términos de violencia o delincuencia. Entonces, creo que hay una serie de elementos que han pautado una identidad, una forma de ser, que tendríamos que mirar entonces con mucho más detalle. Pero claro, la gran pregunta sigue siendo la que nos propone Fabricio y la que estamos desarrollando en este momento de la conversación. El empezar del micro al macro, y en qué momento se trasciende, en qué momento no se trasciende. Y ahí tenemos un reto enorme, absolutamente grande para trabajar. Entonces yo respondería un poco en esa línea, Alexander, que lo que está pasando es que nos falta un sentido del colectivo en relación con que el otro merece el respeto, el otro es sujeto de derechos, y por más de que lo tengamos en algunos escenarios del país, no es una situación, creo que, compartida mayoritariamente. Muchas gracias, Nelson. Mira, Walter Spencer Viveros nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué hacer con la resistencia de algunos docentes a modificar ese trabajo docente como islas? ¿Quién quiere responder? A ver. Bueno, una propuesta, digamos, en este caso que propone Walter, tiene que ver con una resistencia que encontramos en todo lado.
digamos, es una resistencia que en un momento dado se puede entender que si están resistiendo, debemos tratar de entender a qué se debe, digamos, esa resistencia. En muchas ocasiones podemos entender una dinámica que se ha instaurado como una forma de reaccionar a otros momentos, a otras situaciones, a otras circunstancias. Probablemente la necesidad de entender a qué se debe esa resistencia y cómo se pueden dar esas circunstancias para que se cambie, que ellos entiendan cómo se puede dar ese cambio, podría ayudarnos a desbloquear la circunstancia. Pero no hay duda que la mirada, digamos, desde este componente educativo, pero hablando de resistencia a esos cambios, es una circunstancia que vamos a encontrar en todos los aspectos y niveles de digamos, de nuestras comunidades y de nuestras sociedades y de nosotros mismos. No se puede hacer a la fuerza, no se puede hacer por decreto, no se puede hacer de manera, digamos, obligada, tal vez en ocasiones ni siquiera con argumentos científicos, ni en ocasiones con argumentos emocionales. ¿Cómo podemos apoyarnos entonces para ese proceso cuando hemos tomado, digamos, un camino que sabemos que es correcto y que tenemos una idea de que puede dar un resultado, ponerlo a prueba? Y en este caso voy a apoyarme de alguna de las opiniones, si no estoy mal, de una de las personas que estuvo ayer, que nos hablaba sobre los youtubers. No sé, espero no alejarme mucho del tema, pero frente a estas circunstancias de resistencia al cambio, estamos viendo, y Dalim nos puede apoyar en eso, cómo estos procesos de comunicación y de transformación pueden entrar más fácil en nuestro círculo de interés y tomar relevancia cuando hay ciertos comunicadores que lo saben ubicar y posicionar dentro de ese marco de espacio comunicativo que tenemos. Y como lo decía Nelson, los deportistas, la cultura, digamos, en general, diferentes estrategias que hemos visto que entran con procesos de comunicación mucho más evidentes y más claros que muchos discursos dados de manera muy conceptual, pues como lo que nos puede estar pasando en este momento, pero que tuviésemos aquí una persona experta, digamos, en estos procesos de redes sociales, probablemente utilizando otras estrategias. No hay duda que esas resistencias al cambio poco a poco van cediendo y el mensaje persuasivo se va digamos, inculcando. Y esto es tratar de utilizar estas herramientas que tenemos de comunicación para procesos que asumimos y entendemos desde nuestra posición que son positivos y favorables. Son estrategias que están a nuestra disposición, que muchos otros las utilizan para vender sus productos o para vender algún tipo de ideología. En este caso, ver cómo podemos tratar de utilizarlas para estos procesos de transformación. Esta cantidad de información que tienen estas bases de datos, estas redes sociales, cómo nos manipulan de fácil para poder comprar, para poder tomar decisiones. ¿Por qué no se pueden también utilizar de forma favorable, digamos, para tratar de entender y darle confianza a las personas? ¿Por qué no? No sé. Sería una manipulación. Podríamos tal vez estar en un campo donde se le quita la libertad de escoger al sujeto, o qué tanta libertad tiene en este momento para poder decidir cuando está sometido a tantas, digamos, tantas fuentes de información tan diferentes, tan diversas. Tal vez no lo sabría y no creo que tenga la respuesta. Probablemente Idalí pueda apoyarnos más en ese sentido. Muchas gracias, Jorge. Básicamente en el tema de resistencia al cambio, nosotros hemos encontrado que el papel que han jugado los docentes es muy importante. También ha sido una comunidad que ha sido fuertemente impactada por estos cambios. En esa resistencia al cambio nosotros tenemos que contar con un factor y es las habilidades que tenemos para el dominio de las herramientas digitales para hacer las clases en acceso remoto. Entonces, pues normal esperar que existan ese tipo de resistencias y cómo se pueden superar, pues a partir de procesos de formación, de educación, de capacitación. Ahora bien, viene otro proceso que nos exige mucho más. Entonces, lo que está esta condición de pandemia exigiendo es no solamente el hacerla, el proceso educativo, sino adicionalmente hacerlo con un desarrollo tecnológico importante.
Supongamos nosotros que tenemos en este momento la clase en acceso remoto. Cuando venga el modelo de alternancia, el profesor va a tener que esforzarse 3 veces más porque es la concentración en su tema, la concentración en los otros, la concentración en el factor tecnológico, o sea, son muchos componentes que son exigentes. Si llega algún momento en el que algunos, si se ha vivido en las universidades y en los colegios, que nos dicen, no puedo más con esto, dejo la cátedra y pues que venga otro. Entonces ahí digamos que muchos procesos de resistencia al cambio que también están dados por nuestras propias historias y por el desarrollo que teníamos en nuestro momento. Quizá otros programas que tenían la modalidad a distancia y virtual han podido llevar esta situación de manera pues normal para ellos porque esas eran las condiciones en las que venían desarrollándola. Entonces, ante ese proceso, y como lo explica el profesor Jorge Palacio, pues básicamente lo que tenemos son que desarrollar nuevas estrategias, y aquí yo quería complementar también con algo que mencionaba Katia sobre cómo podemos enseñar. Pues podemos enseñar con instrucciones precisas, podemos enseñar a través de procesos interactivos y digitales bastante bien elaborados, y eso supone mucho más tiempo. Entonces, pues superar estos tiempos de resistencia al cambio nos exige también tiempo y tolerancia pues para poderlos afrontar y diseñar pues estrategias didácticas. Aquí hay un proceso, y es que sí, definitivamente en el marco de la pedagogía, los diseños curriculares y las implementaciones requieren unas rutas, como lo acabo de decir, de implementación. Y en ese sentido, cuando el profesor hace la atribución que preguntabas también, Walter, con respecto a ese tipo de responsabilidad, de no es mía la responsabilidad o es tuya totalmente la responsabilidad, creo que hay diferentes niveles de responsabilidad. O sea, está la responsabilidad del maestro, que está en el aula de clase, pero efectivamente el maestro requiere un diseño curricular, el maestro requiere un proceso de implementación de cómo hacerlo y una capacitación para hacerlo. El no tener en este momento todos esos componentes, pues es lo que genera mayor resistencia al cambio por parte de algunos. Entonces, en el diseño de las estrategias está la posibilidad de superarlo, pero en esto nos vamos a tomar un buen tiempo. Adicionalmente, porque está el tema actitudinal, ¿no? Y que como lo veíamos en el tema de la polarización, pues cada instrucción que te dan es cada vez más negativa. Entonces, cada vez que te piden algo más, cada vez lo valoras más hacia el otro extremo y no le ves lo positivo que tiene alguna circunstancia. De hecho, en algunas reuniones de profesores y de estudiantes hemos dicho, pues lo que no logró un plan de desarrollo tecnológico en cuántos años que tenemos de era digital, lo ha logrado el COVID porque nos ha obligado a poder sostener videoconferencias, pero sostener videoconferencias no es lo mismo que desarrollar una actividad didáctica, interactiva, pedagógica con los estudiantes, con los otros. Entonces, lograr aprender esa competencia, ese desarrollo en un tiempo tan corto que nos tocó, que para el sector universitario fueron 2 semanas, 3 semanas de preparación, lo mismo que para todos los colegios. No ha sido fácil, y pues tendremos que darnos el tiempo para superar esa resistencia al cambio. Toda la razón. Mira, hay una pregunta relacionada de Bonnie Lora. ¿Cómo generar y promover sentido de comunidad desde la virtualidad que llegue hasta lo local, con miras en las comunidades en que se continúen sus procesos de desarrollo? Hola Bonnie, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta, y bueno, ese es un gran reto para todo lo que, digamos, nos queda a nosotros por poder implementar. Ya desde la realidad donde nos podemos hablar y donde podemos interactuar, ya es difícil. Desde la virtualidad vamos a ver cómo podemos enfrentarnos a esa construcción de confianza, de poder encontrarnos en un espacio. Probablemente ya sería en una realidad virtual en un momento dado donde podamos sentirnos en confianza, pero estamos hablando de la realidad esta, ¿verdad? No de un espacio imaginario, sino en una sociedad como tal. ¿Cómo podemos construir confianza a través de esa virtualidad? Y lo que podemos tratar de implementar es cómo se genera esa confianza cuando hablamos. Cuando hablamos entre nosotros,
y cómo podemos identificar esos temores y esos miedos que tenemos por lo que nos está pasando, pero entenderlos y elaborarlos y afrontarlos y poder tener, digamos, estrategias de afrontamiento que antes de alejarnos de los problemas y de negarlos, nos ayuden a enfrentarlos y a buscar soluciones para ellos. Y también identificar en ese proceso cómo poder educarnos o formarnos en establecer, digamos, puntos de afrontamiento frente a la identificación de las diferentes noticias o mensajes que nos pueden llegar de manera virtual. Cómo hacerle frente, digamos, cómo tener esas estrategias de afrontamiento frente a las noticias que nos pueden llevar, digamos, a diferentes caminos de alejarnos cada vez de una seguridad y una estabilidad, a generar más estrés y más desasosiego en nuestro interior. Yo quisiera, Bueno, muchas gracias. Quisiera añadir algo, recogiendo lo que además decía Fabricio, esa perspectiva de... Yo creo que, como dice Dalí, esto para todos nosotros los profesores ha sido un reto fuertísimo. O sea, los que como profesores hemos tenido un estilo de tener un nivel de cercanía, de preocupación por los estudiantes, de verles la cara, de estar con ellos, se vuelve es un reto. Pero imagínense, yo creo que esto es un reto, esta pregunta que tú haces es un reto. El tema de construir comunidades desde este tema se vuelve un reto por lo que decía Idalí, que hay una gran cantidad de comunidades que no tienen acceso en Colombia a estas tecnologías, pero por otro lado para los que la tienen y los desarrollos de eso. Yo creo que a veces en cosas pequeñas, yo por ejemplo trato todas las clases de preguntar cómo están sus familias, cómo están viviendo el tema. Cuando algún estudiante, yo sé que eso es un tema muy de la formación en la javeriana, que nosotros tratamos de estar muy en el tema del cuidado por el otro, al menos en el aula de clase, en todos los escenarios en que uno pueda, pero creo que ese tema de preguntar cómo está, de que si hay un estudiante que tiene una dificultad, cómo la está resolviendo, cómo la está gestionando. Yo sí creo que en las universidades al menos tenemos mucha responsabilidad en ser multiplicadoras, como dice Nelson, de lo que podamos, me hago entender. O sea, sé que sabemos que ante estas dificultades hay muchos problemas y creo que debemos buscar la mayor cantidad de recursos posibles. Y eso se da, como dice Fabricio, a veces en el día a día, en el día a día de cómo lo podemos hacer, tanto desde lo poco y de los retos que nos impone la distancia de lo virtual, ¿sí? Hasta en la interacción a través de la distancia social y el uso de tapabocas, que eso me parece una cosa fuertísima. Yo creo que coincido con lo que se ha dicho sobre que eso además genera, o sea, si nosotros necesitamos vernos la cara y en nuestra cultura eso es muy relevante, eso afecta la confianza, la empatía, todo, ¿no? El distanciamiento la va a afectar, pero entonces toca tratar de inventarnos y de reinventarnos todo el tiempo y de acercarnos a pesar de las dificultades. Yo lo que quería decir es que no tenemos otra alternativa, es decir, nosotros si tuviésemos otra alternativa que tratar de construir, pues estaría bien, pero no tenemos otra alternativa, sino que tratar de construir en medio de la dificultad, y creo que, no sé si la historia terrible del conflicto colombiano y de los que hemos estado trabajando en esto en particular, pues nos haga pues decir eso, no tenemos alternativas sino buscar las formas de construir en medio de la dificultad. Y hablando de dificultades, Adriana Forero menciona: desafortunadamente la situación política del país y la corrupción son los mayores estresores y generadores de desconfianza como sociedad. Sí, yo en eso estoy de acuerdo, confirmo lo que ya dije. Simplemente como sociedad venimos en un conjunto y de esa forma como venimos estamos enfrentando la situación de COVID. Yo creo que hay una particularidad ahí que sin lugar a dudas es importante: la desconfianza, los autoritarismos, las imposibilidades de la comunicación, de la conversación, la lógica de los consensos como imposición. Es decir, hay muchas cosas que vienen de la cultura de la violencia, un corto y estructural,
con las que también estamos mediando en este momento y que ojalá nos permitiera que una vez termine o baje la intensidad de la pandemia, definitivamente cambiar un poco, sería un poco la idea, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de nuestra semana. Quiero agradecerles a todos los ponentes por su valiosa contribución. Realmente aprendí muchísimo, disfruté mucho escuchar y aprendí también mucho de las preguntas que los asistentes hicieron. Ha sido una interacción muy positiva. Quiero concluir por reforzar el mensaje que les quería comunicar hoy, y es que todos somos agentes de cambio. No esperen que el otro es el que va a hacer el cambio. Todos podemos hacer el cambio en nuestras vidas, y empezando con nuestro pequeño círculo, y bueno, nunca sabemos qué tanto va a impactar eso a otras personas y qué tan lejos van a llegar ese tipo de esfuerzos. Muchas gracias a todos y ha sido un placer colaborar con ustedes en esta semana. A ti, Fabricio, muchas gracias. Mil gracias. A todos los asistentes, muchas gracias. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.